¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo un hombre sencillo del interior de Venezuela logró convertirse en uno de los líderes más polémicos e influyentes de América Latina? Hugo Chávez cambió la historia de su país y dividió opiniones en todo el mundo. En este video, vamos a revelar la sorprendente trayectoria de Chávez. Desde su infancia humilde hasta el momento en que desafió a potencias globales y construyó un legado que, hasta hoy, sigue despertando pasiones y odios. Si quieres entender cómo algunos líderes carismáticos logran conquistar a millones de seguidores y al mismo tiempo se convierten en blanco de duras críticas, este video te va a abrir los ojos. Vamos a explorar sus estrategias políticas, sus errores, sus victorias y las lecciones que cualquiera puede aprender, ya sea para comprender mejor la historia o para mirar la política con más conciencia y sentido crítico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas figuras logran cambiar el destino de todo un país? ¿O cómo los discursos de Chávez siguen impactando a Venezuela y al mundo, incluso después de su muerte? Entonces quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a conocer una historia que va a sacudir tu manera de ver el poder, el liderazgo y la controversia. Hugo Rafael Chávez Frías nació el 28 de julio de 1954 en la pequeña ciudad de Sabaneta, en el estado Barinas, una región predominantemente agrícola ubicada en los llanos occidentales de Venezuela. Hijo de 2 maestros de primaria, creció en un entorno marcado por una fuerte religiosidad, vínculos familiares tradicionales y recursos limitados. Él y sus hermanos fueron criados durante parte de la infancia por su abuela Rosa Inés Chávez, mientras sus padres completaban sus estudios universitarios. Durante su juventud, la rutina de Chávez se dividía entre los estudios, las tareas del ofiarer y el béisbol, un deporte muy popular en los llanos y en el que demostró cierto talento. Jugó como lanzador en equipos locales y llegó a participar en torneos estatales, lo que le permitió viajar por otras regiones y entrar en contacto con distintas realidades sociales. Aunque durante un tiempo soñó con una carrera deportiva, la educación pública y la influencia de su padre lo encaminaron hacia una ruta más estructurada, lo que lo llevó a considerar la carrera militar. La Venezuela de los años 60 atravesaba un proceso de modernización económica y urbanización, pero con profundas desigualdades regionales. La región de Barinas, históricamente rural, se beneficiaba poco de las inversiones estatales que se dirigían principalmente a los centros urbanos y zonas petroleras. Las diferencias entre el campo y la ciudad eran evidentes en la infraestructura deficiente, el acceso limitado a la salud y la ausencia de servicios básicos. Los libros escolares y los relatos orales sobre la historia venezolana eran una de las pocas ventanas al pasado político del país. La figura de Simón Bolívar ocupaba un lugar central en el currículo educativo y en las celebraciones cívicas, exaltado como el libertador de América. Sin embargo, otros nombres como Ezequiel Zamora, líder de la Guerra Federal y defensor de la causa campesina, también circulaban en las escuelas públicas de la región. Hugo Chávez ingresó a la Academia Militar de Venezuela en septiembre de 1971, con tan solo 17 años. La institución era considerada una de las más respetadas del país y estaba fuertemente influenciada por la doctrina militar estadounidense, desde la firma del Tratado de Asistencia Militar entre Venezuela y Estados Unidos en 1951. Su formación incluyó materias como estrategia, historia, derecho e ingeniería militar, además de una fuerte orientación práctica hacia las operaciones terrestres. Se graduó en 1975 con el rango de subteniente del ejército y fue asignado al batallón de cazadores del ejército en Maracay. Durante su tiempo en la academia, Chávez entró en contacto con diversas corrientes de pensamiento político e histórico, especialmente con autores de la tradición nacionalista latinoamericana. Lecturas como las de José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre y Simón Rodríguez circulaban de manera paralela al contenido oficial, muchas veces difundidas por profesores simpatizantes de la izquierda o militares de orientación nacionalista. El ambiente universitario y castrense de los años 70, aunque regido por la disciplina, también daba espacio a discusiones políticas informales, especialmente tras el fracaso de las guerrillas comunistas en la década de 1960. Paralelamente a su carrera militar, Chávez mantenía vínculos con sectores populares y buscaba entender el papel del ejército en los procesos de transformación social del país.
Participó en patrullajes en zonas rurales y periféricas, experiencias que profundizaron su comprensión sobre la pobreza estructural en Venezuela. En entrevistas posteriores, relataría su incomodidad al aplicar protocolos de seguridad del Estado en comunidades empobrecidas que recibían poco o nada a cambio. En 1982, ya con el rango de capitán, Chávez fundó de manera clandestina el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR 200, junto a otros oficiales de baja y mediana graduación, como Felipe Acosta Carles y Jesús Urdaneta Hernández. El número 200 hacía referencia al bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, celebrado en 1983. Los integrantes del movimiento debatían textos políticos, analizaban la situación nacional y desarrollaban una crítica a la democracia representativa establecida tras el Pacto de Punto Fijo de 1958. A comienzos de los años 90, Venezuela atravesaba una grave crisis económica y social como resultado de las impopulares políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Tras la violenta represión del Caracazo en 1989, un episodio que dejó cientos de muertos durante las protestas contra el alza en los precios del combustible y el transporte, aumentó el descontento dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente entre los oficiales de rango medio. El MBR 200, hasta entonces un movimiento político interno del ejército, comenzó a debatir abiertamente la posibilidad de una acción militar contra el gobierno. La insurrección fue programada para la madrugada del 4 de febrero de 1992. El plan consistía en tomar de manera simultánea instalaciones militares y centros de poder en varias ciudades del país, entre ellas Caracas, Maracay, Valencia y Maracaibo. Chávez, al frente del operativo en Caracas, tenía como objetivo capturar al presidente en el Palacio de Miraflores, pero la acción fracasó debido a la resistencia de las fuerzas leales y a fallas de coordinación. Tras varias horas de enfrentamientos, murieron alrededor de 14 soldados y 80 civiles. Chávez se rindió ante el alto mando militar al constatar que los objetivos no habían sido alcanzados y que continuar la operación solo provocaría más muertes. Fue detenido junto a más de 100 militares implicados en el levantamiento. Aunque fracasado en lo militar, el golpe tuvo una gran repercusión política. Por primera vez en décadas, un oficial subalterno fue autorizado a pronunciarse públicamente en cadena nacional de televisión. En su breve declaración, Chávez asumió la responsabilidad por la intentona golpista y afirmó que, por ahora, los objetivos no se habían cumplido. La frase, por ahora, tuvo un fuerte impacto simbólico y fue interpretada de inmediato por una parte de la población como un mensaje de continuidad y resistencia. El gobierno trató el hecho como una grave amenaza a la democracia y reforzó las medidas de seguridad en las semanas siguientes. Sin embargo, la respuesta represiva no logró borrar el efecto simbólico del intento de golpe. Mientras tanto, Chávez fue trasladado a la prisión de San Carlos, donde empezó a recibir visitas de intelectuales, políticos y simpatizantes interesados en conocer sus ideas. Tras el intento de golpe, Hugo Chávez fue detenido y enviado a la prisión de San Carlos, siendo posteriormente trasladado al penal de Yare, donde cumplió condena junto a otros militares insurrectos. Durante los 2 años que estuvo encarcelado, se convirtió en una figura política cada vez más influyente, recibiendo visitas constantes de simpatizantes, periodistas y académicos interesados en sus ideas. En ese tiempo se dedicó intensamente a la lectura y a desarrollar reflexiones sobre la historia política de Venezuela y el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad. En 1994, Chávez fue liberado gracias a un indulto otorgado por el entonces presidente Rafael Caldera, quien había regresado al poder con un discurso centrado en la reconciliación nacional. El indulto no fue bien recibido por todos los sectores políticos, pero sí contó con el respaldo de una opinión pública que ya mostraba simpatía por el ex capitán. Fuera de la cárcel, Chávez emprendió una serie de viajes por Venezuela y América Latina, donde buscó establecer vínculos con líderes de izquierda, intelectuales y movimientos sociales. Visitó Cuba y fue recibido por Fidel Castro, quien vio en el militar venezolano un aliado potencial para la articulación de un nuevo eje político regional. También en 1994, Chávez se negó inicialmente a participar en el sistema electoral, al considerarlo ilegítimo y corrupto.
Sin embargo, tras recibir presiones internas y externas, y ante una lectura más pragmática del panorama nacional, comenzó a reconsiderar la vía institucional como camino para llegar al poder. Con la disolución progresiva del MBR 200 como movimiento exclusivamente militar, se fundó en 1997 el partido político Movimiento Quinta República, MBR, con el objetivo de participar en las elecciones presidenciales del año siguiente. La nueva organización buscaba canalizar el respaldo popular acumulado desde 1992 y proponía una refundación del Estado venezolano a través de una asamblea constituyente. La campaña de Chávez comenzó de manera modesta, pero rápidamente ganó impulso gracias a su estilo de comunicación directa, lenguaje popular y constante presencia en los medios. Sus mítines reunían multitudes en zonas tradicionalmente olvidadas por el Estado, especialmente en áreas urbanas periféricas y rurales. Defendía un modelo alternativo al puntofijismo, el sistema bipartidista vigente desde 1958, y prometía devolver el poder al pueblo mediante una nueva constitución. La elección presidencial de 1998 marcó una ruptura en el panorama político venezolano. Hugo Chávez, al frente del recién creado Movimiento Quinta República, se presentó como un candidato outsider, prometiendo el fin del sistema bipartidista y la refundación del Estado. Con una campaña basada en la comunicación directa con el pueblo y una fuerte presencia en los medios, atrajo el apoyo de sectores populares, estudiantes, trabajadores y parte de la clase media desencantada. En diciembre de 1998, ganó las elecciones con el 56% de los votos, derrotando al economista y exgobernador Enrique Salas Romer. Tras asumir la presidencia en febrero de 1999, Chávez dio prioridad a la convocatoria de un referéndum para autorizar la instalación de una asamblea constituyente. La consulta, realizada en abril, obtuvo la aprobación de más del 80% de los votantes. En julio se eligieron los constituyentes, con una amplia mayoría de escaños ocupados por aliados de Chávez, lo que permitió que el proceso se llevara a cabo conforme a su propuesta original. La nueva constitución fue redactada en pocos meses y aprobada por referéndum popular en diciembre del mismo año. La Constitución de 1999 también modificó el nombre oficial del país a República Bolivariana de Venezuela, reforzando la orientación ideológica inspirada en Simón Bolívar. El texto contemplaba el derecho a plebiscitos y referendos revocatorios e introdujo la posibilidad de reelección presidencial inmediata por un período adicional. Además, estableció nuevos poderes del Estado, como el poder ciudadano y el poder electoral, con el objetivo de descentralizar la estructura institucional y combatir la corrupción. Con la nueva Constitución en vigor, se convocaron elecciones generales en julio de 2000 para legitimar los mandatos bajo el nuevo marco legal. Chávez se postuló nuevamente a la presidencia y fue reelegido con el 59% de los votos, superando a Francisco Arias Cárdenas, ex aliado suyo y también militar. Esta elección sirvió para reafirmar la popularidad del presidente, a pesar de las críticas que señalaban que la Asamblea Constituyente había estado dominada por un solo grupo político. A partir de 2001, el gobierno de Chávez comenzó a implementar una agenda económica más intervencionista, centrada en fortalecer el papel del Estado sobre los recursos naturales. La promulgación de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos fue uno de los principales hitos de este giro. La ley incrementó la participación fiscal del Estado en las actividades petroleras y reforzó el control gubernamental sobre PDVSA, la empresa estatal del sector. Con ello, se buscaba asegurar que una mayor porción de la renta petrolera se destinara al financiamiento de políticas públicas. Paralelamente, el gobierno puso en marcha un conjunto de programas sociales, enfocados en la inclusión de sectores históricamente marginados. Las llamadas misiones comenzaron a diseñarse como proyectos de emergencia para atender áreas críticas como la salud, la alfabetización y la seguridad alimentaria. La misión Barrio Adentro, lanzada en colaboración con el gobierno cubano, trajo a miles de médicos extranjeros para atender a comunidades sin acceso a servicios básicos de salud.
La misión Robinson, por su parte, se enfocó en erradicar el analfabetismo mediante métodos de enseñanza acelerada. El financiamiento de estos programas fue posible gracias al alza de los precios internacionales del petróleo a partir de 2001. La estrategia de redistribución directa de la renta petrolera consolidó una base de apoyo popular significativa para Chávez, especialmente en las zonas urbanas periféricas y en regiones rurales. Al mismo tiempo, la estructura paralela de las misiones, que operaban fuera del sistema público tradicional, fue criticada por sindicatos, colegios profesionales y sectores de la oposición política. El aumento del protagonismo del Ejecutivo y la intervención directa sobre PDVSA profundizaron el desgaste entre el gobierno y sectores de la élite económica y política. En 2002, ejecutivos de la estatal y asociaciones empresariales comenzaron a expresar públicamente su descontento con la conducción de la política energética. El golpe de abril de 2002 fue el resultado de una escalada de tensiones entre el gobierno de Hugo Chávez y diversos sectores de la sociedad venezolana. Empresarios, grandes medios de comunicación, la cúpula de la Iglesia Católica, sindicatos patronales y la alta dirección de PDVSA conformaban el núcleo opositor más activo. El paro nacional convocado por la Federación Empresarial Fedecámaras y la Central Sindical CTB culminó en una protesta masiva el 11 de abril, que marchó hacia el Palacio de Miraflores. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad dejaron al menos 19 muertos y cientos de heridos. Ese mismo día, un grupo de altos oficiales anunció que Chávez había renunciado voluntariamente a la presidencia, información que más tarde fue desmentida. Fue entonces designado como presidente interino Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras. Carmona disolvió la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y el Ministerio Público, además de derogar la Constitución de 1999 en una serie de actos considerados inconstitucionales incluso por sectores moderados de la oposición. La televisora estatal fue sacada del aire y periodistas afines al gobierno fueron perseguidos, lo que reforzó la percepción de que se trataba de un golpe de Estado. En las 48 horas siguientes, manifestantes simpatizantes de Chávez comenzaron a movilizarse en distintas regiones del país. En Caracas, miles de personas rodearon el Palacio de Miraflores exigiendo el regreso del presidente. Al mismo tiempo, unidades militares leales al gobierno se coordinaron para revertir la destitución. El 13 de abril, el general Raúl Baduel lideró una operación para retomar el control de la situación y exigió la restitución de Chávez. Sin respaldo político y ante la presión popular y militar, Carmona fue removido del poder. Chávez fue liberado de la base naval de Turiamo, donde se encontraba detenido, y reasumió la presidencia la noche del 14 de abril, en medio de una fuerte conmoción nacional. El retorno de Chávez al poder fue presentado por sus seguidores como una victoria de la democracia participativa y de la voluntad popular. El gobierno comenzó a narrar el episodio como prueba de una conspiración coordinada por las élites económicas y con apoyo de intereses extranjeros. La versión oficial destacó el papel de las masas y de los militares leales como factores clave en la reversión del golpe. Por otro lado, la oposición alegó que fue el propio gobierno quien provocó los enfrentamientos y que la represión a las protestas civiles justificaba la reacción militar. En diciembre de 2002, la oposición organizó un paro nacional por tiempo indefinido, con el objetivo explícito de forzar la renuncia de Hugo Chávez. La huelga fue liderada por empresarios de Fedecámaras, sindicatos patronales y sectores de PDVSA, que detuvieron la producción y distribución de combustibles en todo el país. La empresa petrolera estatal, principal fuente de ingresos nacionales, quedó prácticamente paralizada durante 2 meses, lo que provocó una escasez generalizada de gasolina, gas doméstico y alimentos. La economía entró en un colapso temporal, con una caída abrupta del PIB, cierre de empresas y aumento del desempleo. Como respuesta, Chávez tomó medidas drásticas. Despidió a más de 18,000 empleados de PDVSA, incluidos directivos, técnicos e ingenieros, e inició un proceso de reestructuración interna. La nueva PDVSA pasó a estar bajo control directo de aliados del gobierno, con prioridad para financiar las políticas sociales del chavismo. La centralización del control sobre el sector petrolero consolidó el uso del petróleo como herramienta de gobernabilidad.
La crisis fortaleció el discurso de Chávez contra las élites tradicionales, a las que acusaba de sabotaje económico y de intentar desestabilizar el país. Al mismo tiempo, la oposición recurrió a los mecanismos previstos en la nueva Constitución de 1999 para convocar un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Tras meses de disputas legales y controversias en el Consejo Nacional Electoral, la consulta fue programada para agosto de 2004. El proceso fue acompañado por observadores internacionales, entre ellos el Centro Carter y la Organización de los Estados Americanos, que validaron la transparencia del proceso electoral. En el referéndum, Chávez obtuvo el 59% de los votos a favor de su permanencia en el cargo, mientras que la propuesta de revocarlo fue rechazada por el 41% del electorado. El resultado le otorgó al presidente una nueva legitimación democrática, ahora respaldada por un mecanismo constitucional impulsado por él mismo. La participación superó el 70%, lo que dio aún más peso político al desenlace. A partir de 2004, Chávez intensificó el uso del petróleo como herramienta de política exterior, promoviendo acuerdos energéticos con países de América Latina y el Caribe. Uno de los principales proyectos de esta etapa fue Petrocaribe, creado en 2005, que ofrecía petróleo venezolano en condiciones de pago preferenciales a naciones con menor poder económico. El objetivo era construir una red de alianzas basada en la solidaridad regional y la dependencia energética. Además de ampliar la influencia de Venezuela, el programa buscaba debilitar la presencia de Estados Unidos en el Caribe y establecer vínculos políticos con gobiernos ideológicamente afines. En 2004, se creó la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, inicialmente con la adhesión de Venezuela y Cuba. La propuesta surgió como contraparte al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, un proyecto impulsado por Estados Unidos. El ALBA promovía la cooperación regional basada en principios de complementariedad económica, soberanía y justicia social, rechazando los tratados comerciales tradicionales. Con el tiempo, se sumaron países como Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Dominica, conformando un bloque político con una fuerte carga ideológica. Paralelamente, Chávez buscó alianzas estratégicas fuera del continente americano, acercándose a países como Irán, Rusia, China y Libia. Firmó acuerdos comerciales, militares y energéticos con estos gobiernos, diversificando los socios internacionales de Venezuela y reforzando su postura como crítico del orden global liderado por Estados Unidos. En la Asamblea General de la ONU y en otros foros multilaterales, Chávez denunciaba lo que llamaba la hegemonía unipolar de Washington, utilizando un lenguaje provocador y discursos cargados de simbolismo antiimperialista. En 2006, llegó a llamar diablo al entonces presidente George W. Bush en un discurso que tuvo amplia repercusión internacional. El proyecto internacional del chavismo también incluyó una ofensiva mediática. Se creó la emisora multiestatal Telesur, con sede en Caracas, como alternativa a los grandes medios occidentales. Telesur buscaba difundir una visión latinoamericana sobre temas globales y fortalecer la identidad regional. El financiamiento de la emisora era compartido entre los países miembros del ALBA, aunque Venezuela asumía la mayor parte de los costos operativos. En 2007, Chávez formalizó la transición ideológica de su gobierno al anunciar la adopción del llamado socialismo del siglo XXI, inspirado en autores como Heinz Dietrich y en experiencias socialistas latinoamericanas. Este nuevo modelo proponía superar el capitalismo mediante una economía mixta, el protagonismo del Estado y mecanismos de democracia participativa. La propuesta se presentaba como una alternativa moderna al socialismo soviético, con fuerte énfasis en el poder popular y la integración regional. Ese mismo año fueron nacionalizadas la empresa de telecomunicaciones KNTV, la Compañía Electricidad de Caracas y varias empresas petroleras que operaban en la faja del Orinoco. El sector siderúrgico también pasó a control estatal con la nacionalización de Sidor en 2008. Estas medidas fueron justificadas como actos de soberanía económica, bajo el argumento de que las ganancias de empresas privatizadas estaban siendo enviadas al exterior sin generar beneficios sociales en el país. El control estatal permitiría redirigir recursos hacia las misiones y proyectos de infraestructura. El proyecto socialista también contempló una reforma constitucional, sometida a referéndum en diciembre de 2007. Entre las propuestas figuraban la ampliación del mandato presidencial de 6 a 7 años,
la posibilidad de reelección indefinida, una mayor intervención del Estado en la economía y nuevos mecanismos de organización comunal. Por primera vez desde su llegada al poder, Chávez fue derrotado en las urnas. El 51% de los votantes rechazó las reformas. Aunque la diferencia fue estrecha, la victoria opositora fue simbólica, al señalar el agotamiento de ciertos consensos y una creciente resistencia a las reformas que concentraban el poder. Chávez reconoció públicamente la derrota, pero prometió seguir luchando por sus objetivos por otros medios. Entre 2008 y 2009, el gobierno redobló sus esfuerzos para consolidar el socialismo bolivariano. Una nueva ofensiva legal e institucional fortaleció los consejos comunales, estructuras locales de gestión participativa apoyadas directamente por el Ejecutivo. Paralelamente, Chávez impulsó la fusión de varios partidos aliados en el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, fundado en 2007 con el objetivo de unificar la base política del chavismo. En junio de 2011, Hugo Chávez anunció públicamente que había sido sometido a una cirugía en La Habana para extirpar un tumor maligno en la región pélvica. El diagnóstico de cáncer, mantenido en secreto inicialmente, se convirtió en uno de los temas centrales de la política venezolana. Todo el tratamiento fue realizado en Cuba, lo que generó especulaciones sobre la gravedad de la enfermedad y el nivel de transparencia del gobierno. A pesar de su estado de salud, Chávez decidió postularse a las elecciones presidenciales de 2012. La campaña se desarrolló con un fuerte respaldo mediático, una base popular movilizada y una amplia utilización del aparato estatal. Su principal contrincante fue Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, quien representaba una oposición moderada con un discurso enfocado en la renovación democrática. El proceso electoral registró una alta participación ciudadana y fue observado por organismos internacionales que lo reconocieron como legítimo. Chávez resultó reelegido con el 55% de los votos, asegurando un nuevo mandato de 6 años. En los meses posteriores a la elección, Chávez fue sometido a nuevas cirugías y sesiones de tratamiento en Cuba. Su presencia pública se volvió cada vez más esporádica, lo que alimentó rumores sobre su verdadera condición de salud. El 8 de diciembre de 2012, en un mensaje grabado, Chávez reconoció la gravedad de su enfermedad y anunció a Nicolás Maduro como su sucesor político. Recomendó al pueblo que, en caso de su fallecimiento, votara por Maduro para asegurar la continuidad del proyecto bolivariano. La toma de posesión prevista para el 10 de enero de 2013 no se realizó debido a que Chávez seguía internado en La Habana. El Tribunal Supremo autorizó el aplazamiento de la ceremonia, lo que generó controversias jurídicas y críticas de la oposición, que sostenía que existía un vacío de poder. Aún así, el gobierno insistía en que Chávez seguía siendo el presidente en funciones, aunque estuviera ausente físicamente. El 5 de marzo de 2013, el gobierno venezolano anunció oficialmente la muerte de Hugo Chávez, a los 58 años, tras casi 2 años de lucha contra el cáncer. La noticia provocó una fuerte conmoción nacional, con movilizaciones espontáneas en distintas regiones del país. El funeral fue acompañado por multitudes y varios líderes internacionales asistieron a los actos oficiales de homenaje. Nicolás Maduro asumió la presidencia de forma interina, tal como establece la Constitución, y se convocaron nuevas elecciones para abril. La muerte de Chávez marcó el fin de una era política en Venezuela y dio inicio a una nueva etapa del chavismo, ahora sin su principal líder y fundador. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue Hugo Chávez un libertador moderno que desafió a los imperios? ¿O un autoritario que destruyó la democracia venezolana bajo el pretexto de la justicia social? ¿Crees que el chavismo es un modelo que debe combatirse o uno que merece ser estudiado con más profundidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Este debate está más vigente de lo que parece. Si te gustó este viaje profundo por la historia de Chávez y quieres seguir explorando temas tan complejos como este, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Aquí vas a encontrar análisis que van más allá de lo superficial, con contexto, matices y verdades que no siempre se muestran en los grandes medios. No suscribirte es quedarte en la superficie, mientras el mundo cambia frente a tus ojos.